Hola, mi nombre es Dayan Rojas Mora y soy estudiante de la carrera de Enseñanza de las Ciencias Naturales en la Universidad de Costa Rica. En este momento me encuentro matriculada en un curso llamado Laboratorio de Fundamentos de Química Inorgánica, por lo que en este video les voy a presentar los resultados obtenidos en una práctica realizada en dicho laboratorio. Podríamos ver la tabla periódica como la mejor amiga que tenemos para entender la química. Pero, ¿cómo entender la tabla periódica? Y yendo más a fondo, ¿cómo entendemos los elementos de la tabla periódica? Pues bien, para esto tenemos varias herramientas. Una de ellas es clasificar o entender los elementos por medio de sus propiedades periódicas. Antes de esto, vamos a recordar un poco la historia de la tabla periódica. En 1817, Johann Dobereiner encontró que los elementos que se conocían en este momento podían ser agrupados en conjuntos de tres debido a la similitud en sus características. A eso se le llamó la ley de las tríadas. 50 años después, John Newlands encontró un patrón el cual permitía agrupar los elementos en conjuntos de 8. A eso se le llamó ley de las octavas. Años después, Dmitri Mendeleev estableció que los elementos podían ser ordenados según su masa atómica de manera creciente, es decir, de menor masa a mayor masa. Sin embargo, en este momento no existían los suficientes elementos para que se observara ese orden real. Es por esto que Mendeleev, basado en las propiedades de los elementos, de los grupos y periodos a los que pertenecía cada uno, pudo establecer espacios en blanco, que a futuro se fueron llenando con elementos que fueron descubiertos y que calzaban exactamente en los espacios que Mendeleev había propuesto. Aquí te voy a contar unos cuantos datos curiosos. A pesar de que Mendeleev es conocido como el padre de la tabla periódica, en su época otro científico llamado Julius Lothar Meyer llegó a las mismas conclusiones, pero Mendeleev había publicado sus ideas primero. Esta es la razón de por qué existe un elemento en honor a Mendeleev y no en honor a Meyer. Otro dato curioso es que a algunos elementos de la tabla periódica se les invirtió el orden, es decir, no siguen el orden creciente que estableció Mendeleev. Esto se debe a que para que cada elemento encajara en un grupo con sus mismas propiedades, era necesario olvidar el orden de las masas atómicas. Un ejemplo de esto son las parejas del cobalto y el níquel, así como la del telurio y el yodo. También podemos recordar que los elementos en la tabla periódica podemos clasificarlos según el enfoque que nosotros queramos ver. Por ejemplo, podríamos clasificar los elementos según periodos, que son las 7 filas, según grupos, que son las columnas y cada una tiene su nombre, según una clasificación entre metales, no metales, metaloides, así como propiedades periódicas como la afinidad electrónica, electronegatividad, radioatómico, energía de ionización, entre otras. Para la presentación de los resultados de esta práctica de laboratorio, se explicará la metodología. Mientras tanto, estarán observando fotografías o videos de las prácticas realizadas y finalmente los resultados de cada una de las partes del laboratorio. Primer procedimiento: metales alcalinos. En un beaker se agregó agua y fenolftaleína, el cual es un indicador de pH. Luego se agregaron trocitos de varios elementos. Primeramente se agregó litio. Este generó efervescencia sin cambio de color. Luego se agregó sodio, el cual generó un leve cambio de color en la disolución y generó poca efervescencia. Por último, se agregó potasio. Para este se realizaron 2 ensayos, es decir, 2 intentos. En el primero se observó una chispa, como si hubiera explotado, y en el segundo ensayo se puede ver una chispa de color rojo, muy parecido a fuegos artificiales. ¿Sabían que los fuegos artificiales generan reacciones exotérmicas? Una reacción exotérmica es aquella en la que se libera energía de alguna manera. Los elementos alcalinos, es decir, los de la primera columna de la tabla periódica, son muy reactivos al entrar en contacto con el agua. En este caso utilizamos litio, sodio y potasio, 3 metales alcalinos que al ponerse en contacto con agua generan una descomposición del agua, produciendo hidróxidos estables y liberando oxígeno. Es por eso que se puede ver esa efervescencia e incluso se pueden ver ciertos cambios de color. Segundo procedimiento: metales alcalino-terros. En un beaker se colocó agua con fenolftaleína y un tubo de ensayo colocado hacia abajo. Se agregaron trocitos de calcio y se observó un leve burbujeo. Se repitió el procedimiento, pero esta vez se agregó magnesio y este no generó cambio alguno. Se añadió ácido clorhídrico y lo que sucedió fue que la disolución pasó de rosa claro a transparente. Esto debido a que se produjo una neutralización de la disolución. La poca reactividad en este procedimiento se puede deber a que ambos elementos utilizados estaban oxidados, pues los metales suelen oxidarse al entrar en contacto con el oxígeno. Luego, una tira de magnesio fue encendida y se pudo observar una chispa bastante violenta. Esto se debe a que es una reacción de combustión que genera luz y a la vez es exotérmica. Además, si dejáramos que la cinta de magnesio se consumiera, entre comillas, completamente, nos quedaría una cinta blanca que sería óxido de magnesio. Pero, en nuestro caso, al acercar la tira encendida a la boca del Erlenmeyer, que tenía agua que previamente habíamos puesto a hervir, la chispa se fue apagando poco a poco y generó un humo de tono color rosa. Esto se debe a que la combustión se aceleró al estar en contacto con el vapor y la liberación de hidrógeno. Relacionado con el procedimiento anterior, aquí les muestro una tira de magnesio oxidada y otra no tan oxidada. Esto me lleva a contarles otro dato curioso. Quizás estas dos imágenes les parezcan conocidas. Un alambre oxidado, con el rumbre, como se le dice comúnmente, y la Estatua de la Libertad. Resulta que ambas tienen algo en común. Pasaron por un proceso al que se le llama corrosión, el cual se define como el proceso de deterioro de los materiales metálicos. Tal vez recuerden cuando un vecino colocó una nueva cerca y estaba brillante y al tiempo se volvió café o rojiza. Esto sucedió por medio de ese proceso de deterioro. Pero, ¿qué tiene que ver la Estatua de la Libertad aquí? Pues bueno, esto también pasó por un proceso de corrosión. Inicialmente era color café, pues está hecha de cobre, pero en el proceso de corrosión se pasó a ese tono verde que la volvió tan característica.
Al definir la corrosión como el proceso que deteriora los materiales metálicos, estamos frente a la propiedad del carácter metálico de los elementos. Además, se está en presencia de una reacción de oxidación-reducción, por lo que la facilidad de ganar o perder electrones también nos habla de las propiedades periódicas como lo son la afinidad electrónica y la electronegatividad respectivamente. Tercer procedimiento, velocidades de reacción. En esta parte se colocaron dos tubos de ensayo con 10 mililitros de ácido clorhídrico. Para poder comparar ambos tubos se colocaron dentro de un beaker. A un tubo de ensayo se le agregó magnesio y al otro calcio. Con este procedimiento se pudo comparar la velocidad de reacción entre cada elemento. Recordemos que ambos son metales alcalinoterros. El magnesio pertenece al periodo 3 y el calcio al periodo 4. En este caso, el magnesio reaccionó más rápidamente que el calcio. En el tubo de ensayo de magnesio no se observa precipitado, mientras que en el del calcio sí, por lo que el calcio no reaccionó completamente, lo cual se puede deber a que este estaba un poco oxidado. Cuarto procedimiento, prueba de la llama. Para este se encendió la llama de un encendedor y se roció dicha llama con disoluciones de ciertos iones. Al rociar con una disolución de nitrato de sodio se observa una llama amarilla pero más intensa que la que genera el encendedor. Al rociar con disolución de nitrato de potasio la llama genera un color violeta tenue. Al rociar carbonato de litio la llama se volvió roja. Con esto podemos ver que según el elemento químico que se utilice, la llama será de un color específico. Esto es lo que le da color a los fuegos artificiales. Recuerden que antes les comenté que en la pirotecnia se genera una reacción exotérmica, es decir, se libera energía en forma de luz o de calor. Además, al exponer ciertas sales de ciertos elementos químicos al fuego, se va a generar una onda de color específico. Es por esto que las sales de sodio producen color amarillo, las de estroncio color rojo, las de cobre color azul y las de bario color verde. Todo esto se debe a la propiedad llamada carácter metálico de los elementos. Esto es que aquellos elementos que están a la izquierda de la tabla periódica son utilizados para crear esos estallidos de colores que solemos observar en los fuegos artificiales. Quinto procedimiento, acidez y basicidad. En un vidrio de reloj se colocaron papeles indicadores, se rotuló y se colocaron gotas de cada uno de los compuestos para observar el cambio en el papel. Al agregar nitrato de potasio, ambos papeles quedaron del color que eran. Al agregar carbonato de litio, el papel rosado cambió a color azul. Al agregar hidróxido de sodio, el papel rosado cambió también a azul. Al agregar ácido clorhídrico, el papel azul cambió a rosado. Para entender mejor estos cambios, debemos recordar que para saber si una sustancia es un ácido o una base, se debe saber su pH. Cuando se tiene un pH menor a 7, es un ácido. Por ejemplo, el ácido estomacal tiene un pH de 1, mientras que si el pH es mayor a 7, es una base. Por ejemplo, el bicarbonato de sodio tiene un pH de aproximadamente 8, lo que lo hace una base. En este procedimiento se utilizó papel indicador de dos colores. El papel indicador azul se dice que es indicador de una base, mientras que el rosado es indicador de ácido. Entonces, aquellos papeles indicadores de color azul que no cambian de color es porque están indicando que es una base, mientras que si el papel rosado pasó a ser azul, nos confirma que sí se trata de una base. Con el papel rosado sucede algo parecido. Si al colocar la sustancia se mantiene rosado, es un ácido. Y si el papel azul pasa a ser color rosado, nos confirma que efectivamente estamos frente a un ácido. En el caso de que ambos papeles indicadores se mantuvieran en su color, indica que es una sustancia considerada neutra. Con esta práctica de laboratorio podemos concluir que las propiedades periódicas nos ayudan a identificar elementos según ciertas características, que también nos ayudan a ubicar un elemento en un conjunto o grupo al que pertenece. De esta manera podemos darle una ubicación en la tabla periódica y con esta ubicación podemos saber el comportamiento de dicho elemento en una reacción o procedimiento que estemos realizando. De los procedimientos 1 y 2 podemos concluir que los metales alcalinos son más reactivos que los alcalinoterros. Del procedimiento 3 concluimos que la exposición al ambiente, como el oxígeno o la humedad, pueden afectar los reactivos y esta es la razón de por qué algunos no reaccionan como nosotros esperamos. Del procedimiento 4 podemos concluir que los elementos metálicos son los que le dan color a los fuegos artificiales y por último del procedimiento 5 concluimos que no es necesario tener un medidor de pH, pues con un papel indicador podemos saber si estamos frente a un ácido, una base o una sustancia neutra.